Spider-Man y las quintillizas capítulo 4. El timbre resonó por los pasillos como una liberación, y los estudiantes salieron del edificio principal de la academia como un enjambre inquieto buscando su dosis de aire fresco y descanso. Entre ellos, Peter iba a paso tranquilo con la mochila colgando de un hombro y la mirada perdida pensando más en qué excusa inventar para justificar lo que ocurría a su alrededor. Con una sonrisa traviesa, la mayor de las quintillizas lo tenía tomado del brazo con una naturalidad que dejó a Peter sonrojado. Vamos, vamos, no seas tímido, dijo ella ladeando la cabeza y apoyando ligeramente su peso en él como si fueran amigos de toda la vida. Peter se quedó en blanco, con la mente corriendo a la velocidad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está abrazando? ¿Y por qué justo ahora frente a todo el mundo? Nino, que caminaba unos pasos detrás, frunció el ceño al ver la escena y sin pensarlo dos veces, se lanzó a reclamarle a su hermana. Oye, chica. ¿Qué crees que haces? No vayas toqueteándolo como si nada. Dijo con tono molesto cruzándose de brazos. Y chica se volteó apenas sin perder su sonrisa burlona. Vaya, qué feo suena eso, Nino. Solo estoy siendo amable con mi compañero de clase. ¿Eso acaso son celos, hermanita? Esas palabras encendieron aún más a Nino, que chasqueó la lengua y apretó los labios, lista para devolver un dardo envenenado, comenzando una vez más una discusión entre ambas. Mientras tanto, Peter en el centro deseaba desaparecer siendo víctima de docenas de ojos que comenzaban a girarse hacia él y hacia las recién llegadas. Para todos los presentes era un espectáculo imposible de ignorar. Peter Parker, el enclenque y patético nerd que apenas levantaba la voz en clase, estaba siendo arrastrado por el brazo por una de las 5 bellezas extranjeras que hasta ese momento se habían mostrado inaccesibles e intocables para todos. Un murmullo se transformó en carcajadas cuando una voz familiar se alzó por encima del resto. ¿El idiota de Parker con ellas? ¿Qué clase de broma es esta? Escutió con sarcasmo Flash Thompson, que observaba la escena con una mezcla de burla, rabia contenida y celos. Su comentario provocó risas inmediatas entre el grupo de chicos que lo rodeaban como hienas festejando la broma. Peter tragó saliva, deseando no escuchar nada, pero la humillación pública se hacía más pesada a cada segundo. Intentó apartar la vista, pero lo que ocurrió a continuación lo tomó por sorpresa. Nino y Miku, que hasta ese momento no habían coincidido en nada, giraron la cabeza al unísono hacia Flash. Sus miradas, heladas y llenas de desprecio, lo atravesaron como cuchillos. No hicieron falta palabras. Esa expresión de eres menos que basura fue suficiente para desarmar al bravucón. El silencio que se generó en torno a él fue casi cómico. Flash abrió la boca para replicar pero la cerró de inmediato, apretando la mandíbula y desviando la mirada como un perro que había sido reprendido. Solo quedó el murmullo curioso de algunos estudiantes. Peter, aún enredado en el brazo de Ichika, sintió una presión incómoda mientras pensaba. Genial, ahora todos creen que soy, ni siquiera sé qué creen. Pero seguro no es nada bueno. El grupo avanzó entre las miradas hasta detenerse frente a la entrada, donde una limusina negra las esperaba. El chofer, vestido de traje, se inclinó con respeto en cuanto vio a las hermanas, abriendo la puerta trasera con un gesto pulcro y mecánico. Las 5 hermanas se detuvieron y miraron un instante entre ellas. La presencia de Peter parecía haber sido olvidada en su protocolo habitual, hasta que Nino chasqueó la lengua una vez más. Oigan, ¿se dan cuenta de que no podemos llevarlo? El comentario cayó como un balde de agua helada sobre Peter, que se quedó rígido no sabiendo qué decir. Itsuki asintió con una expresión algo preocupada. Tiene razón. Si papá se entera de que subimos a un chico a la limusina, nos meteremos en problemas. No estaría bien. Yotsuba, siempre entusiasta, trató de suavizarlo. Oh, vamos. No es tan grave, dijo mirando a sus hermanas con una sonrisa nerviosa, pero no recibió apoyo. Peter hizo una expresión sorprendido mientras Ichika le explicaba. Ichika, que seguía sujeta al brazo de Peter, suspiró teatralmente y se giró hacia él con una expresión entre juguetona y cómplice. Bueno, verás, comenzó, bajando la voz como si estuviera a punto de confesar un secreto. No estaría bien subir a un hombre en nuestra limusina. Así que, lo siento, pero deberás buscar otra forma de llegar al penthouse. Preferiblemente sin usar la entrada principal. Dicho eso, lo soltó con delicadeza y subió al vehículo como si nada hubiera pasado. Las demás no dijeron ni una palabra más. Una tras otra, entraron en la limusina con la misma naturalidad con la que la realeza se desliza en su carruaje. El chofer cerró la puerta, regresó al volante y, con un movimiento impecable, el lujoso automóvil arrancó, alejándose del edificio con un ronroneo elegante. Peter quedó allí, de pie, con la mochila colgando del hombro y la boca entreabierta.
No supo si había sido víctima de una broma cruel o si simplemente las hermanas vivían en un mundo tan distinto al suyo que no alcanzaban a imaginar la incomodidad en la que lo dejaban. Alrededor, las miradas no se hicieron esperar. Primero un murmullo, luego una risa, después otra más. Pronto, carcajadas contenidas comenzaron a brotar de todos lados, como un coro que lo envolvía en burla. Flash, recuperando la confianza perdida minutos antes, soltó un comentario entre dientes que encendió a los demás. Ajajajaja, ¿de verdad pensaste que esas chicas se fijarían en un enclenque como tú? Parker, no seas tan crédulo, a caminar. A pie, como siempre. El coro de risas se intensificó. Los teléfonos aparecieron con las pantallas, brillando con gente grabando la escena. Peter bajó la cabeza, cerrando los ojos por un segundo mientras exhalaba un suspiro cansado. Genial. Otra humillación para el álbum, solo espero que lo olviden antes de la graduación, pensó comenzando a caminar sin voltear, después de todo que lo molestaran era normal, no es como si no estuviera acostumbrado, sin embargo, por el momento debía concentrarse en las hermanas. Peter caminó varios minutos con la cabeza baja, dejando atrás las risas y los murmullos de los demás, reemplazado por el ruido del tráfico y los pasos apresurados de la ciudad. Cuando por fin dobló hacia un callejón desierto, miró alrededor con cautela asegurándose que estaba solo. Bueno Peter, es hora de dejar de ser el perdedor del día y volver a ser el héroe de siempre, dijo en voz baja. Con la práctica de alguien que lo había hecho incontables veces, se cambió luego y comenzó a deslizarse en su viejo traje rojo y azul. Spider-Man, el trepamuros de Nueva York, el hombre que todos amaban, y al que nadie podía asociar con el chico humillado de hace un rato, se columpiaba nuevamente por la ciudad. La cuerda pegajosa salida de sus disparadores se adhiere con firmeza y con un movimiento natural mientras Peter se impulsa hacia arriba volando sobre las calles grises. En cada columpio, en cada giro, sentía como su vida se equilibraba de nuevo. Ahí arriba, entre los rascacielos, ya no era nadie más que Spider-Man. No tardó demasiado en llegar al lujoso distrito donde se alzaba el penthouse de las quintillizas. Era un edificio moderno, de cristal y acero, que reflejaba la puesta de sol en tonos dorados, que le hacía preguntarse cuántas vidas le tardaría para pagar un mes en ese lugar. Con un movimiento preciso, descendió hasta la terraza más alta, apoyando suavemente las botas sobre la barandilla. Bien, Parker. Ahora toca el acto de magia, murmuró agachándose para esquivar la cámara de seguridad que giraba lentamente. Había aprendido a memorizar su ángulo de rotación y con la agilidad de un gato se deslizó por el punto ciego hasta la puerta corrediza. La encontró entreabierta. No demasiado, lo suficiente para dejar claro que habían pensado en él. Peter se quedó inmóvil un segundo, arqueando una ceja bajo la máscara. ¿Me están dando entrada libre a su penthouse de lujo? Esto huele a trampa, y yo que apenas puedo pagar la renta, dijo riendo en voz baja y empujando suavemente la puerta antes de colarse en el interior. El silencio lo envolvió de inmediato. Esperaba escuchar voces, el bullicio de 5 hermanas discutiendo entre sí como de costumbre, pero nada. Solo el zumbido lejano de la refrigeradora y el leve eco de sus pasos sobre el suelo pulido. Se quitó la máscara con un gesto automático. «Hola. ¿Hay alguien en casa?», preguntó en voz baja con cuidado esperando respuesta, pero nada, ni un sonido. Rascándose la nuca, se quedó un momento mirando el espacio amplio y moderno. El penthouse era tan elegante que daba miedo moverse, como si cada mueble costara más que toda su vida entera, lo cual probablemente era cierto. Genial, me dejan pasar pero salen sin avisar. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Esperar sentado? ¿Dejar una nota?, se quejó, aunque en realidad la tranquilidad era un respiro tras un día tan ridículo. Fue entonces cuando algo lo llamó. No un ruido, sino un aroma. Un olor cálido y dulce que se filtró hasta su nariz y lo hizo detenerse en seco. Giró la cabeza lentamente, como si un instinto lo guiara y sus pies casi lo llevaron solos hacia el comedor. Sobre la mesa había una charola cubierta con una tapa metálica. El olor se intensificó cuando se inclinó, haciéndole cosquillas en la nariz y despertando un hambre voraz que no recordaba tener. Con movimientos ansiosos, levantó la tapa y entonces la vio. Una montaña de galletas recién horneadas aún desprendiendo vapor. Peter tragó saliva y sus ojos brillaron de emoción. El aroma de mantequilla y chocolate lo envolvieron al punto de hacerle olvidar todo lo demás. Un hilo de baba se escapó sin permiso, obligándolo a limpiarse deprisa con la manga mientras soltaba una risita nerviosa. Quedarse solo aquí no parecía tan malo de repente. Exactamente una hora después la calma se quebró. Primero fue el eco de voces femeninas, risas despreocupadas, pasos apresurados que resonaban desde el pasillo principal.
Después, el sonido metálico de una llave girando en la cerradura retumbó en la entrada, anunciando que la invasión estaba a punto de comenzar. Nino, la primera en cruzar el umbral, cargando varias bolsas de marcas lujosas que dejó caer con un suspiro sobre uno de los sillones. Detrás de ella entraron sus hermanas, igualmente cargadas, riendo entre sí por algún chiste, algún chisme de la farándula o simplemente bromas solo entendibles entre ellas. El bullicio llenó de inmediato el penthouse, desplazando la serenidad y paz que hasta hacía segundos reinaba. Pero entonces, un detalle detuvo a Nino en seco. Un pequeño sonido apenas perceptible proveniente del comedor llegó a sus oídos. El rastro de un lápiz rascando el papel. Frunció el ceño, girándose lentamente hacia el origen y ahí lo vio. Peter Parker estaba sentado tranquilamente en el comedor, inclinado sobre un cuaderno abierto, con los audífonos puestos y un gesto de concentración absoluta, como si el mundo entero no existiera a su alrededor. Un sobresalto inicial llegó a ella, pero enseguida la sorpresa dio paso a otra emoción más fuerte: el enojo. ¿Cómo se atrevía? ¿Es en serio?, preguntó con un tono cargado de incredulidad, dejando atrás las bolsas y caminando con pasos firmes hacia el comedor. Peter no levantó la vista. Seguía escribiendo, absorto en sus apuntes, hasta que sintió un tirón brusco en sus audífonos. Nino se los había arrancado de un golpe y, acto seguido, se inclinó para gritarle directo al oído: «Hola. Tierra a Peter». El joven se estremeció como si lo hubieran electrocutado, casi dejando caer el lápiz. Se giró con los ojos abiertos y un gesto de desconcierto. «Oh. Hola, ya llegaron, qué bueno», respondió como si nada, rascándose la nuca. No pareció afectado por el grito, pero lo que sí le preocupó fue la expresión que Nino tenía en el rostro. Una mezcla de fastidio y algo más que no supo descifrar del todo. Tristemente para él le faltaba conocer muchos aspectos de las mujeres todavía, y para peores estas chicas eran casos muy especiales. «Eres un malagradecido», dijo ella cruzándose de brazos. Peter parpadeó, genuinamente confundido. «¿Perdón? ¿Qué se supone que hice?». Nino señaló con un ademán teatral hacia la mesa. «Las galletas. Ni siquiera las tocaste. ¿Sabes cuánto me esforcé para hacerlas para ti?». Peter tragó saliva y sonrió nervioso. «Sí las vi. Es que, bueno, no sabía que eran para mí». Nino resopló, rodando los ojos, aunque la ligera curva en sus labios delataba que no estaba tan furiosa como quería aparentar. «Va, eres un tarado», dijo murmurando y girando hacia sus hermanas. «Ya, Nino, detente, déjalo en paz», dijo Ichika poniéndose al lado, haciendo con sus palabras silenciar a su hermana. «Peter, cariño», repitió Ichika, inclinándose un poco hacia él, como si intentara aliviar la tensión. «¿Por qué no te comiste las galletas?». «Nino las hizo para ti». El joven levantó la vista, atrapado como un insecto bajo el microscopio. Sus mejillas se tiñeron de un leve rojo. Dudó, abrió la boca y apenas logró balbucear: bueno, yo, verás». Antes de que pudiera hilar más palabras, una voz más calmada y seca lo interrumpió desde el otro lado de la mesa. «¿Por qué lo molestas por eso? Seguro no le gustaron». «No lo culpo, tus galletas son muy secas», dijo Miku con su tono bajo, lanzando una daga disfrazada de comentario casual. Comentario cayó como un rayo. Nino giró bruscamente, con las manos en las caderas y los ojos brillando de furia. «¿Qué dijiste, bruta?», exclamó con palabras cargadas de veneno. «Lo que escuchaste», replicó su hermana Suchistar. La chispa se encendió y en cuestión de segundos la sala se llenó de una nueva batalla campal entre hermanas. Las voces comenzaron a elevarse, el ambiente a cargarse de electricidad y Peter, en medio, intentaba a toda costa intervenir. «Esperen, chicas, no es lo que piden», trató de decir, pero su intento se vio rápidamente sofocado cuando, como si hubieran ensayado el movimiento, Nino y Miku se giraron al mismo tiempo hacia él. Sus dedos índices se alzaron con perfecta sincronía, colocándose frente a su rostro en señal de orden. Lo mandaron a callar a la vez. Peter sintió un escalofrío recorrerle la nuca. No era miedo común. Su sentido arácnido, ese sexto sentido que raramente se equivocaba, se activó en un pequeño zumbido detrás de su cabeza. «Demonios, estas chicas sí que saben cómo intimidar», pensó tragando saliva. Por suerte, Yotsuba se apresuró a intervenir, lanzándose entre las dos como si fuera árbitro de un partido de boxeo. «Alto, alto, alto», dijo, extendiendo los brazos para separarlas. Ichika, que había permanecido más tranquila, también entró en acción, poniendo suavemente una mano sobre el hombro de Nino para bajarle los ánimos. El pobre Peter aprovechó el respiro para aclarar lo sucedido. «No tienen que discutir por eso, no comí las galletas porque no estaba seguro si eran para mí, y no quería malentendidos. No era mi intención ofender a nadie», dijo con un tono culpable. Las palabras salieron con honestidad, pero no fue suficiente para borrar la tensión. Peter respiró hondo y agregó: «Les ofrezco mis disculpas».
Si es tanto problema, entonces me las comeré ahora mismo. Con esa declaración giró hacia la charola que aún reposaba sobre la mesa listo para resolver el conflicto a mordidas. Pero lo que encontró lo dejó sin habla, la bandeja estaba vacía, ni una sola galleta, quedaba solo migajas y una culpable muy obvia. Itsuki, la menor, estaba sentada tranquilamente con un plato en las manos y una expresión inocente en el rostro. Masticaba con entusiasmo mientras, con la otra mano, se limpiaba las mejillas llenas de migas. ¿Qué? Preguntó con la boca aún ocupada. El silencio fue inmediato. Todos, Peter incluido, la miraron incrédulos. Peter llevó sus manos a su frente sin palabras. Nino se llevó las manos a la cabeza horrorizada mientras Miku apenas logró ocultar una sonrisa de satisfacción. Ichika suspiró con resignación y Yotsuba soltó una carcajada. El penthouse estaba tranquilo otra vez, Itsuki todavía con mejillas ligeramente enrojecidas por la vergüenza, jugueteaba con un vaso de agua mientras Yotsuba con su eterna energía positiva, le frotaba la cabeza para reconfortarla. Ichika, siempre con ese aire despreocupado, fue la primera en romper el hielo. Lo siento, debimos haberte dicho que saldríamos de compras, pero no teníamos tu número y bueno, olvidamos que eres bastante ágil y rápido, dijo sacando la lengua con un gesto juguetón. No pasa nada, en serio. Aproveché el tiempo para adelantar la tarea, respondió señalando su cuaderno de matemáticas. Miku, que había estado en silencio hasta entonces, se acercó curiosa. Sus ojos azules se fijaron en los números y arrugó la nariz con un gesto de disgusto. No me gustan las matemáticas, confesó con franqueza. Peter rió suavemente. Si alguna vez necesitas estudiar, yo puedo echarte una mano. No es gran cosa, pero creo que se me dan bien. Miku se quedó pensativa unos segundos, pero enseguida negó y se dirigió hacia el refrigerador para sacar una bebida. Ichika, que había estado observando todo desde el sillón principal, movió los dedos como quien llama a un cachorro y sonrió con picardía. Ven aquí, Peter, le dijo señalando el asiento a su lado, no te escondas en esa mesa, que ya somos todos amigos. Peter dudó por un momento, pero terminó obedeciendo. Se sentó en el amplio sofá, sintiendo como el cuerpo de la mayor de las quintillizas irradiaba una confianza abrumadora. Ella lo miró con esa expresión relajada, como quien tiene el control de la situación. Cuéntanos tu historia, niño araña, dijo con tono curioso, aunque cargado de cierta picardía. Queremos saber de dónde salió este héroe tan peculiar, de dónde sacaste ese nombre, por cierto. ¿Por qué te arriesgas ayudando a los demás? ¿Alguien te paga por hacerlo o algo así? Preguntó ella jugueteando con los mechones del cabello de Peter. El corazón de Peter dio un brinco. No esperaba esas preguntas, no así, no de forma tan directa. Bajó la mirada y se acomodó los lentes con nerviosismo, buscando una salida diplomática. Bueno, no es nada interesante, en realidad, balbuceó intentando esquivar el tema. Ichika no se rindió. Se inclinó hacia él, reduciendo la distancia entre ambos, y con una voz más suave, añadió. Si nos cuentas, te recompensaré, murmuró en su oído con un tono tan coqueto que lo dejó paralizado. Peter tragó saliva. Sentía que todo su rostro ardía como si lo hubieran puesto bajo el sol, buscando cómo reaccionar sin quedar en ridículo. Suficiente. No lo trajimos aquí para tus jueguitos, Ichika, interrumpió Nino con un tono que heló el aire. El silencio que cayó en la sala fue pesado. Las demás hermanas se miraron entre sí sin saber qué decir. Peter, incómodo, apretó los labios y habló. Está bien, supongo que puedo contarles un poco. Los ojos de todas se clavaron en él al instante. La atención conjunta de las 5 hermanas era abrumadora, como si estuviera bajo un reflector. Peter respiró hondo y comenzó, no les diría todo pero sí algo para que estuvieran calmadas. No hay mucho misterio. Todo empezó con, una araña, explicó bajando la mirada hacia sus manos. No sé cómo pasó exactamente, pero esa picadura cambió mi vida. Me dio habilidades. Fuerza, agilidad, ese extraño sentido que me avisa cuando algo anda mal. Se detuvo un momento, las palabras pesándole en la garganta, recordando algo o más bien a alguien muy querido. Podría haber usado esos poderes para mí mismo, para destacar, para tener una vida fácil. Pero, alguien cercano me enseñó que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y no siempre escuché esa lección. No al principio. Las quintillizas guardaron silencio. Incluso Ichika, que solía bromear con todo, ahora lo observaba con una seriedad que rara vez mostraba. Desde ese día decidí que, si puedo hacer algo para ayudar a los demás, lo haré. No importa el riesgo, no importa si me lastimo, no importa si quedo solo. Es lo correcto, concluyó Peter, su voz más firme ahora, como si esa declaración de principios fuera lo único que lo mantenía avanzando. Miku bajó la mirada pensativa. Itsuki dejó de masticar lo que fuera que había rescatado del refrigerador.
Yotsuba parecía al borde de las lágrimas, como si esa sinceridad pura hubiera atravesado su corazón. Y Chika, en cambio, sonrió suavemente, pero no con burla. Era una sonrisa distinta, una mezcla de respeto y fascinación. Vaya, susurró inclinándose hacia atrás. No pensé que detrás del traje hubiera alguien tan complejo. Peter no respondió. Solo bajó la cabeza mirando los disparadores de sus manos, recordando muchas cosas, en las veces que pudo haber tomado otras decisiones, en los momentos donde la línea entre el héroe y el muchacho asustado se desdibujaba. Un suspiro se escapó de sus labios, lleno de dudas. De repente, sintió un par de manos apoyarse suavemente en sus hombros. Giró apenas la cabeza y encontró a Nino detrás de él, con un leve sonrojo pintándole el rostro mientras comenzaba a darle un improvisado masaje. Peter vio esto con cierta sorpresa, levantando el rostro hasta hacer contacto visual con ella. Nino, sin embargo, apenas lo sostuvo un instante antes de desviar la mirada con torpeza. No lo malinterpretes, solo lo hago porque, después de lo que contaste, bueno, supongo que te lo ganaste. Pero no vayas a pensar otra cosa. Él, desconcertado, solo asintió con una sonrisa tímida. El gesto genuino le arrancó una pequeña mueca de ternura a las demás, que no tardaron en sonreír. Pero eso se deshizo de golpe cuando Peter lanzó una pregunta que trastocó por completo el ambiente. Oigan, ya sé, ustedes vinieron aquí porque su papá aceptó el trabajo en Oscorp, pero siempre las veo pelear, ¿acaso ustedes no querían venir? ¿Es por eso que discuten tanto? Lo dijo con franqueza sin malicia, sin embargo, las hermanas que un instante antes reían o se sonrojaban, quedaron serias, cada una mostrando un reflejo distinto en sus rostros. Peter intentó corregirse, rascándose la nuca. Digo, no debería meterme en eso, lo sé, pero, todas son tan buenas, y aún así se pelean por todo. No parece una buena señal. El silencio fue prolongado, casi incómodo. Finalmente, Ichika fue la primera en hablar, su voz tranquila pero con un dejo de amargura. No era nuestra idea estar aquí. Papá decidió todo por nosotras. Y claro, Oscorp suena increíble, ¿no? El futuro, la ciencia, la tecnología, mucho dinero, pero nadie nos preguntó si queríamos dejar atrás Japón, si queríamos dejar atrás nuestro hogar. Nino chasqueó la lengua y apretó con más fuerza los hombros de Peter, como si se desquitara con el gesto. Para él todo era trabajo, trabajo y trabajo. Nunca pensó en lo que significaba para nosotras. Dejar a nuestros amigos, nuestra escuela, nuestra vida, y ahora míranos. Atrapadas en un penthouse como si fuera una jaula de oro. Miku, que rara vez levantaba la voz, habló con la mirada perdida en la alfombra. Y para peores, ahora somos un blanco. Ataques, persecuciones, gente rara siguiéndonos, todo por culpa de algo que ni siquiera pedimos. Nuestra paz se acabó. Yotsuba, que siempre solía sonreír, ahora bajó los brazos y se encogió un poco, casi como si se achicara frente a la verdad. Yo, siempre intento ver lo bueno, ya saben. Pero sí, extraño todo. Las risas en la escuela, los entrenamientos, hasta los regaños de los profesores. Aquí es diferente, todo se ve gris. Aquí siento que aunque corramos, nunca vamos a estar seguras. Itsuki, con restos de galleta aún en sus labios, tragó saliva con dificultad. Su tono fue el más frágil de todas. Sí, si hubiéramos sido mejores hijas, tal vez esto no habría pasado. Si hubiéramos sacado mejores notas, si hubiéramos sido menos problemáticas, si mamá hubiera estado viva, quizá papá hubiera actuado diferente. Su voz se quebró de golpe. Todas se tensaron. Ninguna de ellas solía mencionar a su madre, no así, no de frente. El eco de esa ausencia llenó la sala más que cualquier palabra. Ichika cerró los ojos respirando hondo para recuperar compostura. La verdad es que todas pensamos lo mismo, aunque no siempre lo digamos. Nos sentimos poca cosa. Como si no hubiéramos hecho lo suficiente. Nino apartó sus manos de los hombros de Peter, cruzándose de brazos con rabia, aunque su voz temblaba un poco. Y ahora nos peleamos por todo. Porque es más fácil pelear que admitir lo que sentimos. Porque si lo decimos en voz alta, entonces se vuelve real. Peter las miró. Nunca había visto a las hermanas así, tan vulnerables, tan humanas. Su mirada pasaba de una a otra, intentando encontrar las palabras correctas, pero lo único que pudo hacer fue bajar la cabeza con respeto. En su mente, entendió algo muy claro. Detrás de las risas, los enojos y las discusiones, esas 5 chicas cargaban con un dolor silencioso que nadie había escuchado. Sabía que no podía comprender del todo lo que sentían las quintillizas. Por eso, tras un breve silencio, se levantó del sillón con una sonrisa que parecía querer abrir un poco de luz en ese ambiente cargado. Miren, no puedo decir que entienda todo lo que están pasando, pero sí sé lo que es sentirse solo o sin rumbo.
Nueva York y la secundaria, no son tan terribles como parecen. Las 5 lo miraron con atención, algunas con más escepticismo que otras, pero él siguió, decidido a ponerles al menos una chispa de optimismo. La escuela tiene clubes geniales. Hay de artes, de cocina, de música, deportes. Si quieren, hasta de ciencias, aunque bueno, eso no es tan divertido como las anteriores, dijo con una pequeña risa nerviosa, lo que sacó un gesto divertido a Yotsuba. Se animó un poco más y comenzó a enumerar. Y la ciudad, wow, hay un montón de cosas increíbles. Central Park es perfecto para caminar o correr, el zoológico está lleno de animales increíbles, y Broadway, bueno, ver un musical ahí es algo que no se olvida nunca. También está el Empire State, con una vista asombrosa, y los partidos de béisbol que son todo un clásico. Las hermanas lo escuchaban, algunas con sonrisas leves, otras intentando contener sus risas. Ah, y no olviden la Estatua de la Libertad, Coney Island con sus juegos y comida, el Museo de Historia Natural. Nueva York tiene tantas cosas que hacer. Agregó abriendo los brazos como si quisiera abarcar la magnitud de todo lo que decía. Luego bajó un poco el tono, mirándolas con sinceridad. Yo sé que nada de eso reemplaza lo que dejaron atrás, pero, tienen algo que yo siempre envidié. Se tienen entre ustedes. Y eso, créanme, es mucho más fuerte de lo que piensan. Hubo un silencio. Ellas lo miraban, y aunque no respondieron con palabras de gratitud ni con un cambio repentino de ánimo, algo en sus expresiones se suavizó. Miku escondió una pequeña sonrisa detrás de su lata de bebida, Yotsuba rió apenas por lo lindo del intento, e incluso Nino, aunque quiso mantener el ceño fruncido, no pudo evitar que sus labios se curvaran un poco. Peter suspiró aliviado, creyendo que al menos había logrado un pequeño cambio o no quedar como un tonto al menos. Fue entonces que Ichika se levantó y comenzó a aplaudir despacio, burlonamente, como si estuviera evaluando una obra teatral. Bravo, bravo, fue un discurso muy conmovedor, joven motivador, dijo con tono juguetón. Peter se sonrojó un poco, rascándose la mejilla. Bueno, lo intenté. Y creo que puedo añadir algo más a tu lista de cosas divertidas en Nueva York, continuó Ichika con una sonrisa misteriosa, mientras metía la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sus hermanas la miraron con curiosidad. Con un gesto triunfal, sacó un llavero plateado del que colgaban unas llaves nuevas. ¿Qué es eso?, preguntó Yotsuba, inclinándose hacia adelante. Ichika hizo girar las llaves en el aire con elegancia antes de atraparlas en su palma. Las llaves de nuestra nueva minivan. La compré hace unos días. Todas abrieron los ojos sorprendidas. ¿Una minivan?, repitió Itsuki, parpadeando. Exacto. Y eso significa que no tenemos que limitarnos a caminar o usar las limusinas. Podemos salir a donde queramos, Ichika sonrió con complicidad y continuó. Nueva York tiene mucho por ver, como dijo Peter, y tengo en mente el lugar perfecto a donde debemos ir. Prepárate, niño araña, porque no tienes idea de lo que viene. Estaba sentado en la parte trasera de una flamante minivan azul, modelo reciente, con espacio suficiente para 7 pasajeros. El interior olía a nuevo, y los asientos de cuero oscuro se sentían demasiado cómodos para alguien que estaba acostumbrado a moverse entre techos y callejones. Peter se acomodó mientras miraba por la ventana cómo el paisaje urbano se iba desdibujando poco a poco en dirección a algo más abierto. Al frente, Ichika estaba al volante, con una sonrisa satisfecha que apenas podía disimular. Su tono alegre llenaba el ambiente mientras relataba la historia detrás del vehículo. Conseguí mi licencia una semana después de llegar aquí, pero, como estábamos peleadas, no se lo conté a nadie. Ella hizo una pausa para cambiar de carril con naturalidad. Bueno, en realidad solo papá lo sabía, y fue él quien me regaló esta belleza poco después, terminó de decir entre risas. Las hermanas, dispersas en los demás asientos, reaccionaron con una mezcla de sorpresa y comentarios alborotados. ¿Qué? ¿Y no pensaste que era información importante para compartir?, se quejó Nino, con los brazos cruzados, aunque su tono no sonaba molesto. Hubiera sido divertido ir a celebrarlo juntas, añadió Miku, su voz baja pero con un deje de reproche sincero. Eso es increíble, Ichika. Ahora podremos ir a todas partes. Yotsuba aplaudió con entusiasmo. Un auto representa responsabilidad, pero debo admitir que es muy útil. Buen trabajo, hermana. Itsuki, aunque más seria, asintió con una sonrisa leve. Al final, entre quejas y risas, todas coincidieron en felicitarla. Ichika no podía ocultar lo feliz que estaba de recibir tantas palabras positivas, y sus mejillas se sonrojaron un poco cuando Yotsuba la abrazó por encima del respaldo. Gracias, chicas. De verdad significa mucho que lo digan. Qué bueno que les gustó mi sorpresa. Peter, mientras tanto, observaba aquel intercambio con cierta calidez. Ver a las quintillizas interactuar de esa forma le hacía sentir algo parecido a nostalgia.
Después de un rato, inclinó la cabeza hacia adelante. Oigan, ¿y a dónde vamos exactamente? Preguntó viendo cómo la carretera cambiaba a un camino más solitario alejándose de las rutas principales. Lo que se desplegaba frente a él no se parecía a nada turístico, ni a los lugares que había mencionado en su discurso motivacional de antes. El camino se extendía hacia las afueras, con menos luces, más campo abierto, y un cielo teñido de tonos anaranjados por el atardecer. Nino lo miró por el retrovisor con una sonrisa traviesa. Relájate. No te estamos secuestrando. Miku, con su habitual tono suave, agregó. Encontramos un lugar que podría interesarte. Peter arqueó una ceja. ¿Interesarme? Y chica, sin quitar los ojos del camino, explicó. Resulta que hace poco escuchamos a papá decir que Oscorp estaba desmantelando una de sus líneas de armamento. No iban a trasladar todo al complejo central, pero parte de la mercancía la guardaron en un depósito olvidado, sin seguridad y sin cámaras. El chico parpadeó. Oscorp, repitió, con una mezcla de sorpresa y cautela. Norman Osborn y sus innovaciones nunca eran buena noticia. Al hablarlo entre nosotras, continuó Itsuki con tono serio, pensamos que quizás tú, siendo un pequeño nerd araña, podrías encontrar algo útil allí. Peter sintió que se le escapaba una risa nerviosa. ¿Soy yo? ¿Acaban de sugerir que vayamos a husmear en un depósito ilegal? Exacto, será divertido, confirmó Ichika con naturalidad. El sol seguía descendiendo en el horizonte, pintando de oro y púrpura los campos que se extendían a ambos lados. El aire tenía esa quietud especial de los lugares alejados de la ciudad, y Peter empezó a intuir que no se trataba de una broma. El camino desembocó finalmente en un terreno amplio, sin casas a la vista, donde un gran garaje metálico se erguía en solitario, acompañado de un par de containers industriales similares a los que transportaban los camiones. La minivan se detuvo levantando polvo alrededor. Todos descendieron. El contraste entre el ambiente familiar dentro del auto y la soledad del campo resultaba casi irreal. El garaje, con su fachada desgastada y manchas de óxido, transmitía un aire de abandono. Bueno, si esto no grita el lugar sospechoso de Oscorp, no sé qué lo hace, murmuró Peter. El enorme candado que aseguraba la puerta principal parecía imponente, pero no para él. Mientras las quintillizas se acomodaban alrededor, Peter se adelantó, puso una mano sobre el metal y con un solo movimiento de fuerza medida arrancó el candado como si fuera de papel. «Wow, eso fue impresionante», dijo Yotsuba con los ojos brillando. Peter sonrió tímidamente. Ventajas de una mordida de araña radioactiva. Abrió la puerta y el grupo entró. El interior estaba oscuro, olía a polvo, grasa vieja y metal. El suelo estaba cubierto por una fina capa de suciedad, y en las esquinas se acumulaban telarañas que, paradójicamente, no tenían nada que ver con él. El eco de sus pasos llenó el espacio mientras sus miradas se posaban en las cajas apiladas en distintos sectores del garaje. Había decenas de contenedores medianos, algunos abiertos, otros sellados con cintas de advertencia. Peter se acercó al más cercano y levantó la tapa con cuidado. Dentro había piezas metálicas, cables, y componentes de tecnología que, en comparación con lo más avanzado de Oscorp, parecían obsoletos. Bueno, no son los últimos modelos de planeadores ni nada que explote con solo mirarlo, pero, dijo mientras examinaba un panel de circuitos, créanme, esto puede servir muchísimo. Su mente comenzó a correr a toda velocidad, visualizando mejoras que podría hacer a su traje. Sensores más eficientes, sistemas de energía reciclada, quizá refuerzos para la telaraña sintética. Se inclinó sobre otra caja y vio piezas que parecían partes de armas descartadas. Esto es perfecto», susurró casi para sí mismo con un brillo de entusiasmo en los ojos. «Puedo hacer tantas adiciones tecnológicas con esto». Las quintillizas lo observaban con expresiones variadas. Miku lo miraba en silencio, intrigada por la pasión con la que hablaba. Yotsuba parecía emocionada solo de verlo tan animado. Nino, por su parte, bufó con los brazos cruzados. ¿De verdad te emociona revolcarte entre chatarra? Peter levantó la vista sonriendo. Créeme, Nino. Para mí esto no es chatarra. Es potencial. Ichika rió suavemente, mientras Itsuki observaba con una mezcla de duda y curiosidad. El garaje, aunque descuidado, acababa de transformarse en un tesoro inesperado bajo la mirada de un chico que veía posibilidades donde otros solo veían desechos. La noche había llegado, y en medio de aquel improvisado taller clandestino Peter se encontraba rodeado de restos metálicos, circuitos y piezas desarmadas. Sus manos trabajaban con precisión ajustando tornillos, encajando chips, adaptando resortes y conectando minúsculos cables que daban nueva vida a sus disparadores. Una rata de laboratorio, eso era y lo sabía. Las quintillizas lo miraban con una mezcla de fascinación y aburrimiento. Al principio se habían divertido viéndolo tan concentrado, como si estuviera en trance.
Pero 2 horas más tarde, entre ruidos de destornilladores, chispazos leves y murmuraciones técnicas que ni ellas comprendían, empezaron a perder el interés. Fue entonces cuando encontraron unas sillas plegables, polvorientas y oxidadas, escondidas en un rincón. Nino, con gesto de desagrado, las sacudió con un trapo improvisado, mientras Yotsuba ya estaba sentada en la suya antes de que alguien dijera algo. «Miren», exclamó Itsuki, levantando triunfante un viejo televisor con antena, de esos que parecían reliquias de museo. «Todavía funciona». La idea sonaba absurda, pero lograron encenderlo tras varios intentos. Entre el zumbido eléctrico y la mala señal, comenzaron a cambiar canales, riéndose de los anuncios anticuados y de los programas locales que apenas se veían. Todo era un pasatiempo mientras Peter seguía inclinado sobre la mesa, ajeno a su alrededor, probando un cartucho nuevo para su lanzador. Pero entonces, la suerte giró. Itsuki, que jugaba con el control del televisor, dejó escapar un pequeño grito al detenerse en un canal de noticias. «Esperen, miren esto», dijo alzando el volumen. Las imágenes en la pantalla mostraban un helicóptero sobrevolando una fortaleza colosal, la prisión de máxima seguridad de Nueva York. Entre el humo que se elevaba al cielo nocturno y las luces rojas de alarma que titilaban en las torres, se distinguían muros resquebrajados, vehículos volcados y guardias corriendo en todas direcciones. El titular en letras rojas no dejaba espacio para dudas. Intento de fuga masiva en el penal especial de Rikers Island. El destornillador cayó de la mano de Peter como si se hubiera convertido en plomo. «No», murmuró, acercándose al televisor con el ceño fruncido bajo el reflejo azul de la pantalla. «Esto es malo, muy malo». Las hermanas se miraron entre sí tensas. «¿Qué significa exactamente eso?», preguntó Miku con voz insegura. Peter tragó saliva, sus pensamientos corriendo más rápido que sus palabras. «Ese lugar no es una prisión común. Ahí están encerrados tipos que yo mismo ayudé a atrapar. No cualquier delincuente, sino gente capaz de destruir media ciudad si se lo proponen. Electro, el buitre, Rhino, incluso peores». El aire en el garaje se volvió pesado. El peligro era real y estaba tan cerca que podían sentirlo. Peter respiró hondo y se giró hacia ellas. «Tengo que irme». «Espera, te llevaremos», dijo Ichika poniéndose de pie. Él negó. «Ni hablar. Esto no es un juego. Si esos tipos logran salir, será un caos. No puedo arriesgarme a que ustedes estén en medio». Peter se subió la máscara de su traje, ajustó los lanzadores recién modificados en sus muñecas y se dirigió a la salida. El silencio se apoderó del lugar por un instante. Las quintillizas observaron cómo la silueta de Spider-Man desaparecía entre la negrura de la noche. Ichika fue la primera en reaccionar, apretando los labios y mirando a sus hermanas. ¿De verdad creen que me voy a quedar sentada mientras se mete solo en una prisión llena de locos? Nino levantó una ceja, cruzándose de brazos. ¿Y qué propones? ¿Que los sigamos? Ni siquiera podremos acercarnos. Ichika sonrió con malicia y señaló a Miku. Tu dron todavía funciona. Miku parpadeó sorprendida, pero luego asintió con timidez. Sí, lo tengo cargado. Ichika sonrió más. Perfecto. No pienso perderme esto. Si Spider-Man va a cargar con todo solo, estaría genial tener tomas de primera mano. Si logramos hacerlos ver bien con buenas fotos, mejoramos su imagen pública y todo eso sin ponernos en riesgo. Las demás guardaron silencio unos segundos. Luego, poco a poco, una chispa de emoción se encendió en el rostro de Yotsuba. Levantó el puño como si estuviera en un partido. ¿Sí? Vamos a ser su equipo de apoyo. Más les vale que esto no sea una completa locura, terminó de decir Nino resignándose pero al mismo tiempo intrigada por la idea. Las hélices de los dos helicópteros policiales cortaban el aire nocturno con un zumbido pesado, iluminando con sus reflectores las murallas agrietadas de la prisión que ardía en humo. El rugido de sirenas llegaba desde tierra, pero allí arriba la tensión era palpable. El piloto del helicóptero más cercano hablaba por radio, cuando un destello súbito cruzó el horizonte. Impacto. Gritó el copiloto al ver cómo un cohete se dirigía directo hacia ellos. El misil golpeó la cola de la aeronave, haciéndola girar en espiral fuera de control. El aire se llenó de gritos y el rugido desesperado de los motores que ya no obedecían. El aparato caía. Pero antes de que el destino se sellara, una sombra roja y azul atravesó la oscuridad. Spider-Man lanzó dos redes, una para sostener la cola en llamas y otra para frenar el descenso. Con una agilidad imposible, se deslizó por el fuselaje, sacó a los tres oficiales y los llevó con balanceos rápidos hasta la azotea más cercana, depositándolos sanos y salvos. Gracias, Spider-Man. Jadeó uno de los policías todavía con las manos temblando. Peter respiró hondo detrás de la máscara, intentando mantener la calma. De nada, pero necesito un informe rápido. ¿Qué está pasando adentro?
El oficial de mayor rango, aún recuperando el aliento, explicó con seriedad. El escuadrón antidisturbios logró entrar al ala principal, pero hace media hora perdimos contacto por completo. No sabemos si están vivos o atrapados. Lo único confirmado es que 2 de los reclusos más peligrosos escaparon. Adrián Thomas, el buitre, y Flint Marco Sandman. Las palabras cayeron como plomo. Peter asintió apretando los puños. Perfecto, exactamente lo que necesitaba para alegrarme la noche. Escuchen, busquen refugio y no se acerquen. Sin darles oportunidad de replicar, se lanzó desde la azotea, disparando telarañas que lo impulsaron directo hacia la prisión. El humo lo envolvía, el olor a pólvora y metal quemado lo golpeaba con fuerza. En cuanto entró por una de las grietas abiertas en los muros, se encontró con un enjambre de prisioneros intentando huir. Spider-Man se movió como un torbellino entre ellos, lanzando redes con precisión, inmovilizándolos uno por uno contra paredes, suelos y hasta entre sí. Vamos chicos, que no hay suficientes hoteles 5 estrellas para todos. Dijo mientras envolvía a 3 con una misma telaraña. Pero entonces, un zumbido distinto cortó el aire. Un resplandor cruzó el pasillo explotando a 1 metro de él y lanzándolo contra el suelo. El impacto dejó el concreto chamuscado. Peter se levantó de un salto, instintivamente sacudiéndose el polvo. Genial, acababa de lavar el traje, dijo con pesar. Del otro extremo del pasillo, emergió una figura robusta con un traje blindado y guantes enormes que brillaban con energía. El eco metálico de su voz retumbó en las paredes. «Hola, arañita», gritó Shocker, levantando sus guanteletes. «Justo a tiempo para cocinarte vivo». Spider-Man ladeó la cabeza, con esa sonrisa bajo la máscara. ¿Cocinarme? ¿No podías decir hornearme o asarme? Hubiera sonado menos perturbador. Shocker rugió, descargando otra ráfaga de energía vibratoria que hizo temblar las paredes. Spider-Man saltó a tiempo, esquivando el rayo que despedazaba una celda vacía. El eco metálico de los guanteletes de Shocker resonaba en los oídos de Peter mientras saltaba entre escombros. Cada impacto hacía vibrar el aire como si la estructura misma de la prisión gimiera de dolor. Ráfagas de energía amarilla reventaban columnas y paredes, lanzando cascotes por doquier. «Oh vamos. ¿No has escuchado nunca el término daños colaterales?», gritó Spider-Man esquivando otro rayo que pulverizó un muro tras él. Peter se impulsó hacia arriba, girando en el aire con la agilidad que lo caracterizaba, y al caer apretó discretamente un botón en sus lanzadores de telarañas. Era un pequeño clic metálico, como si cambiara de cartucho. «Hora de estrenar mis juguetitos nuevos», susurró apuntando hacia su enemigo. De sus lanzadores salió una ráfaga distinta, un disparo ancho y nebuloso. El modo dispersor. Una nube blanca y pegajosa estalló en el aire, bañando a Shocker de pies a cabeza. El villano rugió, intentando liberarse de la sustancia que le nublaba la visión y endurecía sus movimientos. Shocker levantó un guantelete, luchando por activarlo. La máquina zumbó, brilló un instante, pero entonces otra descarga vino desde la muñeca de Spider-Man. Una telaraña conductiva mezclada con partículas metálicas. El contacto fue instantáneo. Los guanteletes de Shocker crepitaron, chispas volaron en el aire y los motores internos se apagaron en seco, dejando a su portador tambaleándose. «No», balbuceó el villano antes de recibir una patada voladora en el pecho. El impacto lo lanzó contra una pared derrumbada. Shocker cayó inconsciente, con sus guanteletes humeando todavía. La araña aterrizó de pie aliviado por el resultado. «Fiu, eso estuvo demasiado cerca». Spider-Man se pasó la mano por la frente bajo la máscara. Nota mental. Agradecerle a Oscorp por dejar tanta chatarra tirada. El alivio duró apenas unos segundos. El suelo bajo sus pies vibró. Luego, con un rugido metálico, el pavimento se desgarró y un enorme brazo mecánico emergió destrozándolo todo. Peter apenas alcanzó a dar un salto acrobático hacia atrás antes de que el piso se abriera, revelando a una figura demasiado conocida. El solitario reflejo de las luces de emergencia iluminó el rostro severo, los lentes oscuros y los 4 brazos mecánicos que se alzaban detrás de él como monstruosas serpientes de acero. «Hola Doc. ¿Vienes a supervisar las renovaciones del edificio?». El Dr. Octavius lo miró con odio puro. «Esta vez, no escaparás». Pero no estaba solo. A su costado avanzaba una mole de piel grisácea y mirada intimidante. Tombstone, sonriendo con una calma macabra. «Chico araña, es hora de enterrarte». Peter comenzó a calcular sus posibilidades no estando muy a su favor. Fue entonces que algo silbó en el aire. Un cuchillo que pasó rozando su máscara. Spider-Man se agachó instintivamente y, al mirar, vio a un tercer enemigo entrando en escena.
A ti no te conozco, dijo el arácnido sin saber quién era este tercer sujeto. El asesino, que no era un enemigo específico del hombre araña, sonrió con sus dientes perfectos y ojos enloquecidos. Así que esta es la famosa araña de la que tanto hablan por acá, serás una presa maravillosa. Quédate quietecito, ¿sí? Peter no pudo ni responder, ya que Tombstone fue el primero en abalanzarse contra él, su enorme brazo dispuesto a aplastarlo. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Una figura saltó desde las sombras con un movimiento fluido y preciso. Con precisión quirúrgica, bloqueó el golpe y con un giro de cadera lanzó al villano hacia el suelo con una llave marcial. Spider-Man parpadeó sorprendido. El recién llegado aterrizó en silencio, su traje rojo y el rostro cubierto por una máscara sin ojos, pero con una expresión invisible de decisión absoluta. Parece que necesitas una mano, la voz era grave, firme, casi tranquilizadora. Peter sonrió. ¿Daredevil? ¡Qué sorpresa! ¿Vienes por la visita guiada o por el buffet libre de criminales sueltos? Daredevil sonrió a sus palabras, su cabeza giraba, atento a cada respiración, cada crujido de metal, cada paso en el caos. Octopus frunció el ceño. ¡Qué inoportuno! Otro insecto disfrazado. Tombstone se levantó furioso, lanzando una mirada asesina hacia Daredevil. Bullseye, por su parte, reía jugando con un par de cuchillos como si fueran juguetes. Oh, esto se pone divertido. 2 héroes por el precio de uno, vaya ganga. Spider-Man se cuadró junto a Daredevil, espalda contra espalda. Bueno, socio, supongo que ahora sí tenemos una pelea justa. El hombre sin miedo sonrió apenas, apretando sus bastones. Justa no. Pero sí emocionante. Los villanos avanzaron al unísono, y el pabellón de la prisión, ya destrozado, se convirtió en un campo de batalla digno de los mejores cómics, pero eso es historia para otro día. Hola a todos. Un cordial saludo, espero hayan disfrutado el capítulo de esta historia. Si fue así, no se olviden de darle like al video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. También recuerden estar atentos a futuras actualizaciones, con esto ayudas a hacer crecer el canal y no perderte momentos memorables por venir. Gracias y sin más que decir me despido y hasta la próxima.